Estamos hablando de la evaluación de las políticas y los ciudadanos. Como pudimos ver en las partes previas del programa, la evaluación se considera un elemento que debe ser una herramienta de los ciudadanos para generar contrapesos, para generar transparencia y rendición de cuentas de no solamente cómo se utilizan los recursos públicos, sino también cuál es el enfoque que se le da y cuáles son los resultados que se esperan cuando se está aplicando un programa o una acción gubernamental. Para platicar de ello, hoy nos acompaña una ciudadana, una experta en ese tema, Gabriela Pérez, que es la directora del Centro de Evaluación, Aprendizaje y Resultados de una institución académica mexicana, el CIDE, en donde su labor fundamental es poder dar las herramientas adecuadas a las instituciones, a las organizaciones que les permitan evaluar los resultados en la aplicación de los recursos. Gabriela, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí contigo, Tulio. Pues para iniciar esta conversación me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti un buen ciudadano? Bueno, para mí un buen ciudadano es una persona que participa, que se involucra, y hay muchas maneras de participar e involucrarse. Y una de esas es tener más información para tratar de decidir en los momentos importantes en los que los ciudadanos tenemos que decidir, ¿no? Información sobre qué hace el gobierno, cómo lo hace y qué resultados tiene. Para mí eso es un buen ciudadano. Gabriela, un poco platicábamos al inicio del programa de que un buen ciudadano debe ser una persona, como tú lo acabas de mencionar, que tenga información accesible. Y parte de esa información accesible no solamente sobre el contexto en donde está ubicado, sino sobre todo en dónde se están llevando a cabo las políticas y los programas, no solamente del gobierno, sino de la propia sociedad civil, pero que exista un ejercicio autocrítico para poder evaluar el impacto y los verdaderos resultados. Platícanos qué hace CLEAR, esta organización académica, pero que también trabaja con un fin ciudadano. Te platico un poquito primero qué es el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados, cuya sede en México está en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Este centro es el resultado de una convocatoria muy amplia de diversas organizaciones internacionales que tienen esta preocupación de poder tener más evaluación, tener más política basada en evidencia y que sabemos que hay todavía muy poca en varias regiones del mundo. Entonces, CLEAR se forma con este llamado y con este financiamiento de diferentes organizaciones para formar este centro en una sede académica que pueda tener todas las capacidades para promover el aprendizaje en la evaluación y fomentar los resultados y fomentar que los gobiernos y también organizaciones de la sociedad civil ayuden a que la política se base en evidencia, ayuden a que se conozca cuáles son los resultados de todas estas acciones públicas en beneficio de los ciudadanos y de la sociedad. Eso es lo que es el Centro CLEAR. Y el Centro CLEAR hace entonces investigación en evaluación, hace capacitaciones en evaluación y hace diferentes asistencias técnicas en gobiernos subnacionales, en organizaciones de la sociedad civil, en organizaciones privadas y en los gobiernos nacionales, no solamente en México, sino en toda América Latina. Gaby, siempre se ha dicho que cuando se quiere aplicar, no solamente en el ámbito público, sino en el ámbito privado, alguna acción, algún plan, un elemento fundamental en el diseño tiene que ver en el instrumento en cómo se va a evaluar. Para que de esa manera poder identificar si los resultados esperados realmente se alcanzaron como se estaba planeado originalmente. Platícanos en un lenguaje muy coloquial. ¿Qué significa evaluar a las políticas públicas? Muy bien. Yo creo que tendríamos que empezar un poquito primero esto de las políticas públicas, ¿no? A muchos ciudadanos les suena, bueno, es solamente intervención gubernamental, pero las políticas públicas creo que van mucho más allá que la intervención gubernamental, ¿no? Las políticas públicas nacen a partir de que se ubica una problemática social, económica, política de cierto tipo. Y esta problemática se puede identificar desde diferentes ámbitos de diferentes actores. Esa problemática, ¿no?, busca
que tratar de solucionarse. Todos tratamos de solucionar estas problemáticas múltiples y lo hacemos mediante el diseño de alguna intervención. Imagínate que la problemática pudiera ser que los mexicanos, sobre todo los más jóvenes, no tienen las competencias necesarias para desarrollar trabajos que puedan ser productivos y puedan retribuirles un ingreso con el que puedan vivir adecuadamente. Entonces, existe esta problemática y como la tratamos de solucionar es con el diseño de diversas intervenciones. A lo mejor puede ser que esta problemática puede ser derivada de que los salones en clase, ¿no?, son muy grandes, ¿no? Hay 50 alumnos por salón. Y con esa cantidad de alumnos, 50 o más, el aprendizaje no es tan bueno, ¿no? Entonces los chicos salen con competencias muy deficientes. Una intervención podría ser que a lo mejor los salones de clase puedan ser mucho más reducidos, fijar los topes del número de alumnos. Esto tiene implicaciones múltiples, ¿no? En el tamaño, en la infraestructura de los salones, el número de docentes que van a dar las clases y demás, ¿no? Entonces, eso tiene repercusiones no solamente pues en el número, ¿no? Podemos fijar en una normatividad, en una legislación, que el número de alumnos pueda ser solamente de tantos para que haya un mejor aprovechamiento, pero eso tiene implicaciones muy importantes de política pública, financieras y de implementación. Entonces, imagínate que tomamos esa política pública y diseñamos toda una serie de pasos para que eso suceda. En realidad, queremos saber si esa política pública, si esa intervención tuvo los efectos de lograr mejores competencias para los alumnos, mejores ingresos en última instancia, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? A través de evaluar esta política pública, pero desde el diseño, es decir, estuvo bien concebido el problema. A lo mejor no era una cuestión del tamaño de los salones, a lo mejor eran otros factores que motivaban la falta de competencia de los alumnos, a lo mejor eran los maestros, a lo mejor eran los planes curriculares, ¿no? O la hora en que se impartían las clases, porque hacía mucho calor o mucho frío. Exacto, también, ¿no? Entonces pero la evaluación nace desde ese momento, ¿no? Tenemos bien concebido el problema y después también queremos saber si esa política que instrumentamos a partir de pensar que tiene que ver con el tamaño de los salones, fue instrumentada adecuadamente. Es decir, se fijaron el tamaño de salones en las diferentes escuelas públicas y privadas en nuestro país. Eso se dio de manera adecuada y después queremos evaluar los resultados. Efectivamente, queremos saber si los alumnos en tamaños de clase del tamaño ideal tienen mejores resultados que los que si se mantuvieron en tamaños de clase más grande o más reducidos, ¿no? Entonces, la evaluación también ocupa todo el ciclo de política pública. Desde que diseñas, desde que piensas en el problema, desde que diseñas la intervención, la instrumentas y estás fijando, entonces después te estás fijando en los resultados y ver si efectivamente los resultados que esperabas fueron los que se obtuvieron y entonces vuelves otra vez a repensar el problema, ¿no? Déjame tomar tu ejemplo. Tú acabas de mencionar un ejemplo muy claro de cómo cuando existe un problema, un grupo de actores se sienta a tratar de encontrarle una solución a ese problema. Algunos otros le ponen dinero para poder solucionarlo y otros ponen su capacidad creativa y su capacidad de instrumentación. Y eso, en términos prácticos, es desde el diseño de una política pública. Que creo que aquí lo relevante para los amigos que ven en el programa es en la manera en cómo evalúas el resultado del programa. Porque tú planteabas el ejemplo de dividir a los salones para que los alumnos tengan mayores competencias y habilidades. Pero tal vez alguien, y entonces el verdadero resultado es medir si los alumnos aprendieron más y si aprendieron nuevas habilidades. Eso pienso yo que debería ser el resultado. Algunos otros dirían no, el resultado es cuántos salones dividimos. Y entonces es ahí en donde entra la contradicción de cuáles son los verdaderos indicadores y los verdaderos resultados que debemos esperar los ciudadanos cuando se aplica un programa. Porque la gente que nos está viendo, pues escucha muchas veces al presidente municipal, a los gobernadores, y oigan, ya construimos 250 nuevos kilómetros de carretera. Y nunca nos hacemos la pregunta si esos kilómetros de carretera contribuyeron a que en términos productivos los productores de piña, estoy hablando así con una imagen muy emblemática, y los productores de manzana pudieran sacar más rápido su producción a los centros de distribución y eso hiciera que esa región creciera en términos económicos. Entonces, quisiera nada más recapitular mi pregunta.
El quid en la evaluación de los resultados está tratar de identificar cuál es el impacto que se debe generar, porque no es un resultado por un resultado, sino que tiene que ir más allá y tiene que ser articulado a esta visión integral de cómo resolver el problema. Sí, sin lugar a dudas, los resultados de impacto son los resultados que queremos y son los más importantes, definitivamente. Queremos saber cuánto aprende el niño, no cuántos salones fueron construidos. Aunque los resultados, o más bien los indicadores de producto, también son importantes, porque en una política pública importa los resultados finales que tienes, el impacto que tienes, pero también importa cómo llegas a la meta. Y por eso una evaluación de procesos, la evaluación de impacto sin lugar a dudas es la más importante, pero una evaluación de procesos también es importante, porque no solamente importa que los niños, por ejemplo, en un programa social lleguen a estar con una nutrición adecuada, sino importa cómo llegas a esa meta y si consideras diferentes factores culturales y sociales a la hora de instrumentar tu programa. Por eso la evaluación puede ser tan compleja, ¿no? Hay diferentes rubros de evaluación, diferentes formas de hacer la evaluación. Sin lugar a dudas, la evaluación de impacto, y hay muchas maneras de hacer esa evaluación de impacto que tiene que ver tanto con resultados de corte cuantitativo, es decir, cuánto más aprendieron los niños, ¿no? Cuánto más porcentaje de niños están con mejor nutrición ahora, ¿no? Eso importa sin lugar a dudas. Importa también cuánto te costó llegar a ese resultado. Claro. ¿No? Ok, yo logré el resultado, pero a lo mejor el costo fue más alto, mucho más grande de lo que hubieras esperado, ¿no? Y eso también es un factor que la evaluación tiene que contemplar, ¿no? Y que está dentro de lo que estudiamos como el proceso mismo de evaluación. Gaby, en términos muy sencillos y muy didácticos, platícales a nuestros amigos cómo podemos identificar cuáles son los componentes de una evaluación. Ok, los componentes de una evaluación. Primero tiene uno que visualizar cuál es la pregunta fundamental que uno quiere contestar con la evaluación. Si uno no tiene claro cuál es la pregunta inicial y una muy buena pregunta, uno no va a hacer una muy buena evaluación. Entonces, una vez que está esa pregunta, uno diseña qué tipo de evaluación quieres, ¿no? Entonces, a lo mejor la pregunta es, efectivamente, los salones más chicos logran tener mejores competencias que los exámenes de aquellos que están en salones de tamaño más adecuado son más altos, esas calificaciones o no. Eso es una pregunta de evaluación, pero también quieres preguntar si se instrumentó de una manera adecuada el programa, ¿no? Y después, para diseñar una evaluación tienes que preguntarte qué tipo de datos tengo, ¿no? Qué tipo de instrumentación del programa puedo llevar a cabo para medir efectivamente los resultados. Muchas veces en muchos programas se tiene que la evaluación, como no está contemplada desde el inicio, entonces no tienes manera de medir cuando después de que instrumentas el programa, si efectivamente lograste los beneficios que tú querías tener. O sea, en términos prácticos, no tuviste la necesidad o no tuviste la habilidad de ir documentando todo el proceso, de ir levantando la información con datos y hechos que te permitan al final del día voltear al inicio y decir si funcionó o no funcionó de manera adecuada ese proceso. Así es, y déjame ponerte otro ejemplo. En la Universidad de Chicago están siempre muy preocupados por la educación, ¿no? Y últimamente, no solamente en la Universidad de Chicago, sino otras organizaciones internacionales preocupadas mucho por el tema de la educación y la evaluación, se han fijado en el tema de infancia temprana, ¿no? Lo que no hagamos por los niños cuando son muy pequeños, difícilmente se puede revertir el efecto negativo de no actuar en edades muy tempranas, y eso tiene efectos en el futuro de las personas, ¿no? En términos de sus competencias, de sus capacidades, de su desarrollo personal, humano, social, tiene claros cimientos en lo que hagamos en los niños. Es decir, un niño, por ejemplo, que desde chiquito tiene problemas de vocalizar o problemas de leer algunas letras, si no se corrige desde un inicio, eso afecta de manera... Eso afecta, pero nos afecta a todos. Y hay todos sabemos que leerle a los niños es muy importante,
¿no? Y que nos han bombardeado con la idea de que efectivamente un padre que le lee a sus hijos está invirtiendo en el futuro de sus hijos, porque el cerebro, como es un órgano muy plástico que se desarrolla en los primeros años de edad, ¿no? Todas esas conexiones neuronales, ¿no?, empiezan a funcionar a partir de las interacciones desde pequeño que tienen. Bueno, entonces la lectura es bien importante desde niños y siempre, ¿no? Pero entonces lo que hicieron en el laboratorio de, se llama a lo mejor interacciones sociales, ¿no?, y comportamiento de la Universidad de Chicago, fue: vamos a probar efectivamente cómo podemos motivar a que los padres le lean más a sus hijos. Y todo eso tiene que ver también con algo muy importante que últimamente se ha desarrollado, que son las ciencias del comportamiento humano. De acuerdo. Entonces, sabemos que es importante, está probado en la ciencia que leer a los niños es importante, y sin embargo llegamos del trabajo, ¿no?, a nuestra casa muy cansados, ¿no?, y difícilmente tenemos tiempo para leerle al niño, ¿no? Entonces, bueno, mañana le leo. Y entonces este laboratorio de la Universidad de Chicago pensó: ¿cómo podemos hacerle para inducir a que los padres le lean más a sus hijos? Bueno, ¿qué tal? Vamos a utilizar las nuevas tecnologías y vamos a mandarles mensajes, ¿no?, a los padres para decirles: oye, ya le leíste tanto a tu hijo esta semana, léele unos 5 minutos más. Y entonces decidieron hacer este experimento y seleccionar a un grupo de padres, y este grupo de padres lo dividieron aleatoriamente en dos, ¿no? A todos les dieron una tablet y le dieron una aplicación para poderle leer a sus hijos. Esta aplicación lo que hacía también es grabar el tiempo de lectura a los niños, ¿no? Entonces ahí tenías esta cuestión de información, ¿no? Automáticamente registrabas, todos estaban en la red, digamos, en esta base de información automática. Unos era el grupo control, otro el grupo tratamiento, y al que le dabas lo que fungía como grupo de tratamiento, a los padres les mandabas un mensajito, ¿no?, un WhatsApp, un SMS, les decías: oye, ya le leíste a tu hijo media hora, te faltan 5 minutos más para llegar a tu meta de la semana, ¿no? Y midieron efectivamente si los padres a los que les mandabas este incentivo, este recordatorio, exacto, esta motivación, le leían más a sus hijos. Y efectivamente, ¿no?, los datos muestran que le leen más a sus hijos. Hay otros estudios como que tienen que ver con infancia temprana, muy interesantes, que tienen que ver con el número de palabras que un niño reconoce antes de los 3 años. Es un determinante de su éxito en el futuro, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacemos? A lo mejor lo que tenemos que hacer no es enseñar tanto a los niños, sino enseñar a los padres, ¿no? A los padres darles esta información, que lo que ellos hagan en esos momentos de la edad temprana de sus hijos es muy importante hacia el futuro, ¿no? Entonces, si un padre lo sabe, está más motivado, ¿no?, claro, para actuar, ¿no? Y entonces hay una organización que se llama 3 millones de palabras, y lo que ha medido a lo largo del tiempo es efectivamente si los padres le hablan más a sus hijos, ¿cuál es la diferencia para el éxito futuro de sus hijos? Medido por ingreso, medido por educación, el éxito, ¿no? Y efectivamente, los padres que hablan más con sus hijos desde edad temprana tienen hijos con más éxito en el futuro, ¿no? Ahora, Gaby, has descrito de manera muy sencilla cómo una política pública se puede evaluar. Es decir, si la política pública es cómo lograr que los niños tengan más habilidades de lectura, el instrumento que se utilizó fue cómo, a través de que los padres les lean todas las noches a los niños, pueden incrementar esa capacidad. Y la manera en cómo se evaluó, pues acabas de poner un ejemplo muy claro. Y eso lo quiero enfatizar, porque es la manera en cómo de manera muy práctica, muy sencilla, se pueden llevar a cabo evaluaciones para que todos tengamos muy claro cuáles son los resultados que se pueden alcanzar. Y ahí un poco quisiera aterrizarlo en términos de sociedad civil. Siempre se habla de este descontento que tienen los ciudadanos con la aplicación de las políticas, con la aplicación de los recursos. Y siempre los ciudadanos nos preguntamos qué podemos hacer para poder enfrentar ese descontento que tenemos. Una de las respuestas que hoy nos podemos construir a partir de tu conversación es que la sociedad civil, las organizaciones y los ciudadanos pueden empezar a tener este proceso de aprendizaje de cómo poder construir sus propios instrumentos de evaluación para evaluar
políticas o programas muy específicos. ¿Qué nos puede decir al respecto, Gaby? Yo creo que la sociedad civil en nuestro país ha resurgido en los últimos 20 años de una manera espectacular, ¿no? Tienes ahorita ejemplos de organizaciones de la sociedad civil que están tomando la información que existe, ¿no? Y la están transformando en instrumentos de evaluación para que los ciudadanos puedan ver efectivamente qué hace su gobierno, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental, ¿no? Tenemos que seguir promoviendo esas prácticas, ¿no? Tenemos que seguir promoviendo que desde la sociedad civil nos fijemos en lo que hace el gobierno, pero también desde la sociedad civil, cómo la sociedad civil evalúa lo que hace ella, ¿no? ¿Cómo se autoevalúa? Yo creo que es indispensable, o sea, la nueva etapa, ¿no?, en la sociedad civil, ¿no?, ya sea en organizaciones que están vigilando al gobierno, pero ya sea también en organizaciones que están generando intervenciones sociales en sí mismas, que se evalúen a sí mismas, ¿no? Porque el dinero siempre es escaso, ¿no? Y hay que utilizarlo de la mejor manera posible y siempre hay que rendir cuentas. La evaluación, creo que lo que nos proporciona mucho genera más información, ¿no? El simple hecho de que tengamos que evaluarnos nos hace mucho más consciente de la información que tenemos que recopilar para saber si estamos hoy en una mejor situación que antes, si hoy las acciones que estamos tomando nos están ayudando para hacer algo, ¿no? Eso es fundamental. Pero también la segunda cosa que hace la evaluación es que fomenta el debate público, ¿no? Uh-huh. Si tenemos información de lo que funciona y no funciona, eso hace que nosotros como ciudadanos podemos entablar un debate en lo que hace la sociedad civil y el gobierno, en dónde invertir el dinero que tenemos, ¿no? Ya sea como sociedad civil o como gobierno. Y eso es fundamental. Una sociedad sin debate público rico, de fondo, no sustantivo, pues no avanza, ¿no? Y yo creo que también lo que hace la evaluación es fomentar la rendición de cuentas. Sin evaluación no hay rendición de cuentas posible, ¿no? Ni para la sociedad civil, ni del gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué hiciste con el dinero? No solamente es dame información de lo que hiciste con mi dinero, ¿no? Ya sea como empresario, como director de una fundación o como ciudadano, dime qué hiciste con mi gobierno, con mi dinero, pero también dime no solamente cuántas despensas, ¿no?, cuántos salones construiste, ¿no?, sino dime efectivamente cuáles fueron los resultados a partir de las acciones que ya me dijiste que hiciste, ¿no? Y para ello es fundamental tener evaluación, ¿no? Y tener, yo creo que diferentes organizaciones como el CLIR y como otras de la sociedad civil que estamos encauzando y estamos comprometidos con hacer más evaluación. Gaby, tú como responsable de una institución académica, pero también como ciudadana que has participado en muchos proyectos ciudadanos, ¿cómo identificas, cómo visualizas que se pueden construir instrumentos ciudadanos de evaluación y cómo podría ese aprendizaje que hoy tienen ustedes transferirse a las organizaciones ciudadanas? Yo creo que eso es muy importante. Hoy en materia de evaluación, creo que estamos pasando de la evaluación de expertos, ¿no?, que tienen unas bases de información muy impresionantes y unos métodos muy sofisticados, a un tipo de evaluación mucho más participativa, ¿no? Y eso es muy importante porque la evaluación que no se usa, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Su valor es cero. Su valor es cero. Pues ahí tengo la información de casi los salones de clase sí funcionaron o no funcionaron, ¿no? Mi política de disminuir el tamaño de los salones de clase. Pero si no la uso, pues entonces voy a seguir cometiendo los errores de siempre, ¿no? Claro. Entonces, algo fundamental es cómo puedo utilizar la evaluación. Y para hacer que la evaluación se utilice, necesito nuevas herramientas de hacer partícipes a las personas, a los ciudadanos, a la gente que está dentro de las propias intervenciones, que participen en la propia evaluación, en diseñar la evaluación. Como dije hace un momento, para diseñar una evaluación uno tiene que pensar primero en cuál es la pregunta adecuada de la evaluación. Y si no le pregunto a la gente que recibe los beneficios, ¿no?, cuáles son sus preocupaciones,
probablemente no vaya a tener una muy buena pregunta de evaluación, ¿no? Entonces, desde ahí es desde diseñar cómo y para qué sirve la evaluación, por medio de qué metodologías voy a hacer la evaluación, voy a recabar la información, ¿no? Entonces, los ciudadanos, los involucrados en la evaluación tienen que saber qué tipo de información es necesaria, qué tipo de información es indispensable y necesitamos para desarrollar la evaluación, ¿no? Y los resultados mismos es muy, muy importante que podamos socializarlos y que los propios involucrados, los ciudadanos y los actores que estén dentro de la evaluación sepan qué significan los resultados, ¿no? Y para eso es muy necesario un proceso de aprendizaje sobre y en materia de evaluación, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas más importantes y algo que está clarísimamente en la agenda de la evaluación, tanto en las organizaciones nacionales como muchas organizaciones internacionales que están en la materia hoy. Gaby, México tenemos grandes temas que requieren ser evaluados. Tenemos por una parte el gasto público, y cuando hablamos del gasto público no solamente nos referimos al del gobierno federal, sino también a las participaciones y transferencias que hace el gobierno federal a los gobiernos locales, ya sean gobiernos de estados o gobiernos municipales. Tenemos el proceso de evaluación educativa que hoy ya ha comenzado y que ha tenido tantas opiniones opuestas, por llamarle así. Tenemos la evaluación que siento que todavía está pendiente, que tiene que ser la evaluación a los proyectos de infraestructura que se realizan en nuestro país. ¿Cuál consideras que son los campos en donde la evaluación es más avanzada? Yo creo que en materia de evaluación, la evaluación educativa es uno de los pilares que han construido mucho del contexto teórico y práctico de la evaluación, ¿no? La evaluación comenzó ahí, yo creo, existen ejemplos muy importantes, uno puede buscar evaluación y lo primero que sale, ¿no?, en una búsqueda académica de evaluación son todos los esfuerzos que se han hecho en materia educativa. Pero también es una de las evaluaciones más complejas que existe, ¿no? Porque tiene que ver con asuntos que a veces pueden ser de difícil medición, ¿no? ¿Qué tan bien doy mis clases, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo mido las competencias de los docentes? Eso es un tema que ha sido discutido, seguirá siendo discutido mucho tiempo. Creo que en términos de México fue un gran acierto hacer un instituto autónomo de evaluación. En México, la evaluación del sector social ha sido una evaluación que también ya tiene más de 10 años muy fuerte, ¿no? Pasamos de no medir la pobreza por ahí de los finales de la década de los 90 a tener una medición, una de las mediciones de pobreza más avanzadas del mundo, la tenemos hoy aquí, y eso también conllevó un proceso en el cual se puso la mira en la evaluación de los programas y las políticas de desarrollo social, ¿no? Entonces,